Hola, buenos días. Mi nombre es Randall Morera, soy enfermero intensivista de San José, Costa Rica, y pues voy a tratar de abordar el tema de las neumonías, la prevención de las mismas en las unidades de terapia intensiva. De igual manera, extenderles mi caluroso afecto, mi agradecimiento por la colaboración para con el doctor Carlos Orellana en este momento, que bien necesita nuestra ayuda, y pues de todo corazón, más que agradecido. Qué mejor manera que colaborar y también aprender a la vez. Pues bueno, debo decirle que no tengo conflicto de intereses. Pues definiciones de neumonía existen muchas, pero básicamente es una infección que inflama los sacos alveolares de uno o de ambos pulmones, irrita el parénquima y nos puede generar pues cantidad de líquido, pus, factores pues varios, microorganismos, bacterias, virus o hongos. No vamos a ondear mucho en los temas porque pueden ser toda una clase de histología ahí avanzada. Pero bueno, vamos a clasificar las neumonías más o menos en estos cuatro grupos. Pues las neumonías adquiridas en la comunidad que tienen una evolución de alrededor de las 2 a 3 semanas. Las neumonías asociadas a la hospitalización, las neumonías nosocomiales, que tienen una evolución de 48 a 72 horas. También tenemos las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que también están dentro del rango de 48 a 72 horas, ya sea desde el inicio de la ventilación mecánica o desde el retiro del tubo endotraqueal. Y también tenemos otro grupo pues pequeñito, pero también importante, que también ocasiona neumonías, que son el grupito de las personas que desarrollan neumonías por atención este, médica. Y son ese tipo de personas que están viniendo al hospital constantemente porque tienen citas en laboratorio, porque tienen quimioterapia, porque tienen que venir a hemodializarse, y ese tipo de pacientes pues también están expuestos a desarrollar neumonías. Las neumonías asociadas a la ventilación en sí, pues son un tema de carácter mundial. Se considera una complicación, incluso ya catalogada como de entre los tres primeros subgrupos de desafíos en las unidades de terapia intensiva. Se puede decir que alrededor de un 20% de los pacientes con tubo endotraqueal puede desarrollar una neumonía, e incluso hasta un 70% también pueden desarrollarlas, sobre todo en pacientes que quizás tengan una lesión pulmonar más importante, como un síndrome respiratorio. Eso nos conlleva a aumentar pues las tasas de mortalidad, incluso hasta por encima de un 50%. Pues también, no solamente con la mortalidad elevada tenemos otro impacto, sino que también tenemos impacto porque los pacientes bajo neumonías o con neumonías, pues incrementan su tiempo de internamiento en nuestras unidades. Eso nos conlleva a un costo hospitalario, un costo comunidad, y por ende también se traduce a un costo familiar y social. Son pacientes que mientras están internados, pues no pueden llevar su sustento a sus casas, sus salarios son reducidos, sus, sus necesidades son reducidas familiarmente, y al final nos engloba un problema que también nos afecta mucho, sobre todo a las familias. Neumonías de comienzo, hay de comienzo temprano, hay algunas de comienzo tardío, como les decía, algunos de los microorganismos pues más típicos que podemos ver. Otras cosas que pueden pues agravar todavía incluso el riesgo de las neumonías pues son las enfermedades bases que pueda tener una persona, el uso inapropiado de los antibióticos, que es un tema o es todo un tema que hay que abordar y hay que seguir trabajando. Fallas multiorgánicas, distreses, shock, entre algunas otras cosas. O también otro tema que está muy en moda, pues son las bacterias multiresistentes, ¿verdad? Cuando hablamos de la patogénesis, ¿verdad? Las vías de inoculación, pues podemos tener estas tres vías, que una es la vía aspirativa, que es por macro o microaspiraciones que proceden de la orofaringe y del estómago. Otra es la inoculación directa a través del tubo endotraqueal durante aspiraciones, durante uroscoscopías o durante nebulizaciones. Y también tenemos la tercera vía, que puede ser otra vía
por translocación bacteriana o por una vía hematógena. De aquí podemos hablar que también existen algunos otros factores de riesgo. Factores extrínsecos, unos relacionados al manejo de las unidades, otro factor extrínseco relacionado a los cuidados que le demos al paciente o a la ventilación mecánica, y un tercero que es un factor intrínseco que es relacionado propiamente a factores del paciente. Entre esos factores extrínsecos relacionados al manejo de los pacientitos, pues puede ser el uso de la nutrición parenteral, la posición que le estemos dando a nuestros pacientes, broncoaspiraciones que puedan estar evolucionando nuestros pacientes, el uso o no uso de los antidáceos, el uso excesivo o incluso eh, extenso de los relajantes musculares, antibioticoterapia, pues tratamiento con barbitúricos, sondajes nasogástricos, transportes fuera de UCI, entre otros. Otro tipo de factores extrínsecos, pues, pero en este caso relacionados a la ventilación mecánica de accesorios, pues, pues como lo dice el título, la ventilación mecánica. Un factor, o sea, la ventilación mecánica, bien sabemos que es todo un arte, y si no sabemos utilizar el ventilador mecánico como se debe, pues podemos terminar causando pues mayores lesiones al paciente, y esas lesiones que podemos causar pues nos pueden desencadenar en un mayor riesgo de que el paciente nos desarrolle neumonías. Mal uso o no controles del balón piloto o el balón de neumotaponamiento, este, algunas complicaciones como reintubaciones o autoextubaciones, cambios muy frecuentes entre los corrugados o entre los accesorios de la ventilación, traqueostomías quizás tardías o complicaciones en la traqueostomía, ausencia de aspiración subglótica, que es algo que deberíamos de manejar idealmente en todos nuestros pacientes. Como les decía, lo de la cabecera, que pacientes que están muy muy acostaditos, pues eso no es ideal y eso nos proporciona o nos propicia más bien el aumento de las neumonías. Y otros factores, como los factores extrínsecos, que son propios ya del paciente, que pacientes obesos, pacientes con edades extremas, con algunas comorbilidades, pacientes que quizás tengan trastornos de conciencia, tengan diabetes, tengan cirugías, tengan shock, tengan acidosis, cosas que nos agravan aún más el riesgo de que el paciente tenga una neumonía y que si la adquiere, pues tenga una mayor complicación de la misma. Cosas que debemos de valorar, pues siempre es la protección gástrica. Nuestros pacientes deberían de idealmente tener un protector gástrico. Todo paciente en ventilación mecánica y por el estrés que se maneja en las unidades, pues debería tener un protector gástrico. Profilaxis, este, para las trombosis, sedación, pues como bien sabemos, siempre nuestra ideal es que todo paciente que nos ingresa a las unidades y bajo ventilación mecánica, pues nuestro ideal siempre es suspender la sedación y la relajación lo antes posible y poder sacar al paciente a la ventilación. Pues también tenemos que tener cuidado con eso, no tener pacientes muy sobresedados o con días excesivos de sedación. Tratamientos varios que les damos al paciente y el uso adecuado o inadecuado también de los antibióticos que forman un papel muy importante a la hora de manejar las neumonías. Cuidados propiamente de la vía aérea, pues puedo decirles que empezamos a cuidar y a prevenir al paciente de una neumonía desde que sabemos que el paciente va a llegar a la unidad. Tenemos que prepararnos para el tipo de paciente que vamos a recibir, tenemos que saber el abordaje de antemano que le vamos a tratar de dar y por lo menos tenemos que tener un panorama a qué nos enfrentamos. Desde ese momento empezamos a prevenir las neumonías en nuestros pacientes internados. Como les decía, parte de esto es la adecuada preparación de la unidad donde vamos a recibir el paciente, pues sí hemos visto que cuando no tenemos unidades bien equipadas, quizás con los circuitos de aspiración necesarios, quizás con los resucitadores manuales necesarios, quizás con el ventilador mecánico necesario, pues eso nos conlleva quizás a cometer errores o por la premura del momento también cometer errores y muchas de esas pueden ser algunas técnicas que no manejemos asépticamente de la mejor manera
y por ende nos expone al paciente a desarrollar neumonías. Entonces es aquí donde viene el momento de empezar a tomar decisiones. Uno de esos son los dispositivos o los ventiladores correctos. Como decía, cuando el paciente nos va a ingresar, tenemos que saber cuál es el dispositivo o cuál es el ventilador que le vamos a colocar al paciente. Porque ventiladores hay muchos, pero usualmente tenemos alguna afinidad con uno que otro, o hay algunos que no tienen algunos modos que sí tiene otro, o algunos nos miden algunos rubros que no nos miden el otro, y eso también es importante para la evolución del paciente. Y aquí viene otra cosa, o sea, realmente deberíamos de utilizar los ventiladores y los modos que nosotros supamos utilizar. No hacemos teniendo con el ventilador más sofisticado si realmente no le sacamos el provecho porque no podemos utilizar los modos como debe ser o algunas herramientas accesorias que los mismos traigan. Tenemos aquí unas mascarillas no invasivas, súper importantes, y aquí es donde el cuidado de las mismas pues toma un papel muy protagónico en cómo empezamos a prevenir que los pacientes se nos infeccionen. Y básicamente va asociado al adecuado uso, pero también a la adecuada limpieza y desinfección de los mismos. Tenemos escafandras, tenemos mascarillas de Venturi, tenemos mascarillas de reservorio, que como les decía, tenemos que tener siempre presente la limpieza de los dispositivos, cuándo cambiarlos, y cómo desinfectarlos de la mejor manera, si son dispositivos que se van a reutilizar o en este caso, como los que están viendo, que son dispositivos que se descartan y lo que tenemos que saber es que los tenemos que cambiar de una manera periódica. Tenemos cánulas nasales y tenemos cánulas de alto flujo y entonces seguimos tomando decisiones y esperamos que las decisiones sean las decisiones correctas. Una de esas decisiones pues es la hora del cuidado de la vía aérea. Eso es sumamente importante a la hora de abordar al paciente, saber que primero vamos a tener un equipo de protección adecuado hacia nosotros, porque también protegiendo a nosotros pues protegemos al paciente. Saber que a la hora, digamos, de utilizar un resucitador manual o una bolsa de resucitación, pues tenemos que saber que si no lo hacemos de la mejor manera, pues podemos causar lesiones pulmonares en el paciente, podemos irritar y realmente debemos de ser muy cuidadosos con eso, sea a la hora de manipularla, de las insuflaciones realmente tienen que ser insuflaciones con delicadeza, en un rango de frecuencia aceptable, incluso siempre teniendo cuidado del tubo endotraqueal, muchas veces necesitar ayuda quizás de otro compañero, pero sí tener ese tipo de precaución. El tubo endotraqueal, un, algo sumamente importante porque todo paciente que vayamos a colocar en ventilación mecánica, debemos de colocarle o debemos de seleccionar el tubo endotraqueal correcto. Y en las unidades de siempre de terapia intensiva, pues siempre vamos a apostar a colocarle al paciente pues el tubo de mayor calibre, de mayor grosor, no solamente porque nos tiende a disminuir las presiones de la vía aérea, sino porque también es un tubo, tal vez un tubo 8, 8 y medio, que nos va a permitir el paso de un broncoscopio y por ende no vamos a tener que cambiarle nuevamente al paciente, que eso es una de las cosas que muchas veces nos pasa, que los pacientes con la premura, deme el tubo que aparezca, deme el tubo que tenga por ahí, colocamos un tubo 7 y al día siguiente hay que reintubar al paciente porque hay que hacer una broncoscopía y hay que cambiar el tubo. Ese tipo de prácticas pues nos inducen a que el paciente pueda adquirir neumonías asociadas a la ventilación. Y otra cosa súper importante y que es uno de los cuidados que debemos de vender, idealmente es que nuestros balones deberían de tener aspiración subglótica. Ese tipo de tubos endotraqueales pues sí han notado una mejoría muy significativa en las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Intubación, pues guiada con videolaringo, pues es algo sumamente importante. Y otra cosa que es sumamente importante es que cuando vayamos a colocar un paciente en ventilación o colocarle tubo endotraqueal, pues idealmente debería ser la persona que tenga más experiencia, que lo haga de la mejor manera. No solamente por las lesiones en el paciente, sino
para no inducirle otros riesgos. Intubaciones, pues cuando tenemos que escoger entre una intubación orotraqueal o nasotraqueal, pues vamos siempre a tratar de escoger la intubación orotraqueal, pues eso nos minimiza los riesgos de neumonías, y bien sabemos que las intubaciones nasotraqueales, pues aparte de ser un poco más difíciles de desarrollar, más complejas y quizás nos llevan más tiempo a la hora de intubar al paciente, también nos inducen a la sinusitis, que a la larga también nos lleva a incrementar el riesgo de infección. Prácticas que no deberíamos de hacer y deberemos ser vigilantes, como yo muchas veces digo, los pequeños grandes detalles, como estos ejemplos, digamos, este paciente que tienen a su izquierda es un paciente, digamos, que todo se ve ahí perfecto, pero en el corrugado nunca debería estar así, porque este paciente, si expulsa las secreciones, no va a tener manera de que esas secreciones se alojen en el tubo, en el corrugado, porque es un corrugado que está muy elevado. Entonces, los corrugados siempre tienen que estar pues más al nivel de la cama para ese tipo de cosas, que las secreciones salgan por gravedad cuando el paciente expectora o hace algún esfuerzo. Al igual lo vemos en este mismo ejemplo. Es un paciente que igual va a expectorar secreciones, y esas secreciones lo que van a hacer es que llegan al corrugado y otra vez van a volver a entrar al tubo endotraqueal, y si quizás no tengamos un balón piloto pues que esté bien inflado, pues nos van a propiciar las microaspiraciones y por ende las neumonías. Cosas que igual no debemos de hacer, pues como vemos este ejemplo de la derecha, es un paciente que no tiene su filtro bacteriológico, su deshumecedor, y eso es sumamente importante también, no solamente para tener un cuidado sobre los circuitos, sino también para tener un cuidado en la humidificación de este paciente. Otro ejemplo que vemos acá, que es muy delicado y muchas veces lo vemos, es un paciente que lo están aspirando, pero como pueden ver, tiene la sonda de aspiración ya introducida dentro del tubo, y a su vez están destilando pues suero fisiológico, digamos, por ahí, y entonces lo que están haciendo es que todas esas secreciones que están alrededor de la sonda sonda de aspiración, que están fuera de la sonda de aspiración, pues lo están lavando literalmente y lo están enviando directamente al pulmón. Entonces, este tipo de prácticas no se deben de hacer. Cuidado de la cavidad oral, sumamente importante. El hecho que un paciente esté intubado o esté pronado o esté con requerimientos muy elevados de oxigenación no nos quita que tengamos que seguir utilizando los cuidados orales en ese tipo de paciente. Entonces, mucho cuidado con eso y a no dejarlo de lado. Otro ejemplo que está aquí a su derecha, pues muchas veces es que la gente con la misma sonda de aspiración que utilizó para aspirar el tubo endotraqueal, después se la introducen al paciente en la boca para aspirar secreciones, y eso no debe de ser. Las sondas tienen que ser cambiadas. Si sabemos que utilizamos, si va a ser para, para aspiración del tubo endotraqueal, va a ser exclusivo para el tubo endotraqueal. Si vemos que esa sonda pues se nos satura muchas secreciones, pues la debemos de cambiar, y si después vamos a aspirar la cavidad oral del paciente, pues tenemos que cambiar la sonda. No son las mismas bacterias que vamos a tener en boca que las que tenemos en el tubo endotraqueal, y entonces vamos a empezar a estar haciendo pues translocación bacteriana de un lugar a otro. Selección de las sondas de aspiración es sumamente importante también. Usualmente siempre queremos utilizar las sondas de mayor calibre, pues aspiran mejor, pero no siempre son las mejores porque muchas veces tienden a ser las más lesivas. Entonces, como lo vamos a ver ahora un poco más adelante, pues la sonda tiene que tener más o menos alrededor de la mitad del grosor del tubo endotraqueal como máximo. Sumamente importante medir la presión de neumotaponamiento, que ya como bien sabemos debe andar alrededor de unos 20 a 30 centímetros de agua. Sabemos que también si tenemos hiperinsuflado ese balón, pues también nos puede causar otro tipo de complicaciones a la larga en el paciente, lo cual tampoco es bueno. Pero en este caso, sabemos que una presión de neumotaponamiento ideal, pues nos ayuda a disminuir notablemente el riesgo de microaspiraciones. Hoy en día
tenemos muchas maneras de medirlo, desde la manera pues normal, como, ¿verdad? Con un flujómetro este, externo, pero también hay ventiladores que nos ayudan a medir eso. Incluso hay incluso hasta controles remotos que le podemos colocar al dispositivo del balón piloto y podemos tener un control remoto fuera del cubículo del paciente, monitorizando cuál es la presión del balón, donde se la podemos programar y nos puede incluso girar alarmas. Entonces son herramientas que muchos ventiladores mecánicos tienen, pues las deberíamos de también utilizar. Cambios rutinarios de las fijaciones de los tubos endotraqueales, sumamente importante. Cuando vemos una fijación, pues que no solamente que está floja, sino también que ya está muy sucia, que quizás está muy contaminada, llena de secreciones, pues deberíamos de idealmente cambiarla porque ese tipo de cosas nos conlleva a aumentar el riesgo de infecciones en los pacientes. Dispositivos también de aerolización en los pacientes, como los de ultrasónicos o los convencionales, pues debemos de tener un cuidado muy estricto a la hora de cambiarlos, de limpiarlos, saber que idealmente deberíamos de cambiar esos dispositivos por día, este, cuando se puedan descartar, y en el caso de los nebulizadores como este que pueden ver, ven acá ultrasónico, pues una adecuada limpieza mínimo después de cada utilización en el paciente. Las tubuladuras es algo muy importante, pues como les decía, los cambios rutinarios no son frecuentes y en realidad las tubuladoras se ha demostrado que con un cambio cada 10 días, no menos que por semana, pues es suficientemente para que el paciente pues se encuentre bien, la tubuladora no se infecte y no exponer al paciente a desconexiones tan frecuentes que lo puedan conllevar a infecciones. Algo que muchas personas defienden, pero sin embargo no se ha demostrado una efectividad de que nos disminuya las infecciones asociadas a la ventilación mecánica, es la utilización de circuitos de aspiración cerradas. Pues sí no son útiles para algunas enfermedades como la tuberculosis, como ahora eh, eh, el COVID, ¿verdad? Nos han ayudado mucho para protegernos a nosotros mismos, pero también tenemos que tener un cuidado sobre estas mismas, o sea, saber que cuando las utilicemos debemos de posteriormente lavar esas ondas, que esas ondas no deberían de exceder las 24 o 48 horas de estar en el paciente. Igual si por alguna razón se contamina en poquito tiempo de estar colocado en el paciente, pues tenemos que sustituirlas. Como les digo, son herramientas muy fáciles, muy cómodo ese tipo de sistema, pero si bien utilizamos una adecuada técnica a la hora de aspiración, con un sistema convencional, si lo hacemos de la manera correcta, el paciente no deberíamos de estarlo exponiendo tampoco. Otra cosa que sí debemos también ser claro es que cuando utilizamos este tipo de circuito cerrado, sabemos que sea el tubo endotraqueal o sea la traqueostomía, pues tiene que estar bien fijada porque si no, si colocamos este tipo de dispositivos, pues le vamos a generar un poco mayor de peso a la vía aérea, sea el tubo o sea la tráqueo, y por ende a veces la fricción nos puede generar irritación, nos puede desencadenar en lesiones al paciente y por ende neumonía, ¿verdad? Entonces ser muy cuidadosos en ese tipo. Los deshumedecedores, pues algo muy importante que debemos siempre ser vigilantes de estar viendo la parte interna de ellos, si ya están muy abiertas, si las celdas están, ¿verdad? Como le digo, ya cumplieron su vida útil, ya quizás ya no está humedeciendo, generando humedad, sino más bien ya está muy cargado y por ende hay que cambiarlo y eso también a veces nos lleva con problemas a la hora o nos confunde a la hora de dar una ventilación mecánica cuando a veces tenemos presiones eh, de vía aérea muy elevadas y queremos que este paciente tiene secreciones o no se está ventilando bien o no está entrando un adecuado VAC y muchas veces es porque el filtro está sobrecargado. Dispositivos como las cánulas de alto flujo, que debemos ser muy cuidadosos con la humidificación de los mismos, la limpieza de los mismos. Algo que debemos de siempre evitar es ese tipo de secreciones. Estos son ejemplos, digamos, de ese biofilm que se genera a lo interno de una cánula de tractos o a lo interno de un tubo endotraqueal, que son cánulas que quizás ya han tenido una adecuada limpieza de la endocánula o en este caso inferior como un tubo endotraqueal que quizás ya haya excedido su vida útil. Este,
ya sea que haya habido necesidad de cambiarlo o más bien que haya habido necesidad ya del paciente de someterlo a un periodo de traqueostomía o un procedimiento de traqueostomía, perdón. Pacientes en ventilación prono que nos incrementan un poco el riesgo, pues también, pero no quiere decir que no le debamos dar los cuidados necesarios y las prevenciones necesarias para, para el cuidado de su vía aérea. 5 puntos súper importantes que no se nos debe olvidar, lo más barato, lo más sencillo, el lavado de manos. Los 5 puntos a la hora de hacer el lavado de manos, que no se les olvide esta imagen. Otra cosa sumamente importante es que muchas veces sí nos lavamos las manos con el jabón adecuado, con el agua adecuada, pero no en el tiempo necesario. Entonces debemos de lavarnos las manos en un tiempo más o menos de unos 40 a 60 segundos. Al igual que cuando no lo hacemos y utilizamos una solución alcohólica, pues debemos de frotarnos las manos por lo menos hasta unos 30 segundos. Procedimiento correcto para una aspiración, pues como les decía, pues lavarnos las manos, uso de guantes estériles, utilización de mascarilla, uso de gafas, batas descartables, sondas desechables, manipulación aséptica en toda la rama de la aspiración, hiperoxigenar siempre al paciente antes de realizar la aspiración, ojalá con un F2 por arriba de los 85%, tener siempre a mano un resucitador manual ya insuflado, hacer insuflaciones de frecuencia entre 12 por minuto, ahí una cada 5 segundos más o menos, sumamente importante, evitar la estilación rutinaria de suero fisiológico. No todo paciente tenemos que lavarlo siempre con suero fisiológico, muchas veces las secreciones son bastante fluidas y no se necesitan, y si hubiese necesidad, pues utilizamos una cantidad poca, 2, 3 cc como máximo de suero fisiológico, aflojamos las flemitas y aspiramos, porque no siempre la cantidad de suero que estilamos en el paciente es la misma cantidad que podemos extraerle, y esa cantidad de suero pues se queda ahí acumulada pulmonalmente y empieza a infectarse. Como les decía, el diámetro de la sonda no debería exceder la mitad del tubo endotraqueal. Las aspiraciones no deberían de exceder los 15 segundos dentro de la sonda, dentro del tubo endotraqueal. No más de 3 aspiraciones tampoco para que el paciente no se nos agite, no se nos disocie. Una presión de aspiración recomendada pues de 80 a 120 milímetros de mercurio. Siempre queremos que nuestros aspiradores pues tengan la mayor capacidad, pero sabemos que esa irritación tiende a ser lesiva también. Y cuando tenemos balones subglóticos pues debemos de corroborar la permeabilidad de la misma como mínimo cada 8 horas. Implicaciones que experimentamos pues, en las aspiraciones, pues sí, que tener pacientes hipóxicos, que los podemos inestabilizar hemodinámicamente, si hay hipotenso, si hay bradicárdico, incluso algunos hasta desarrollamos asistolia, algunos nos desarrollan síncope, muchos de esos terminan autoestubados a la hora de una aspiración, estimulamos nervio vago, quizás algunos se nos vomitan y nos ingurgitan y ese vómito quizás se va a la vía pulmonar y todo el escenario pues se agrava. Traumas que los podemos propiciar, neumotórax, tos prolongada, entre otras, ¿verdad? Cosas que sí debemos hacer pues siempre es tratar de estabilizar al paciente a la hora del cuidado de la vía aérea, realizar una adecuada ventilación mecánica, prevenir el BILI, la lesión pulmonar, ¿verdad? Siempre generar ojalá un protocolo para neumonía cero, y como les decía, pues sacar al paciente lo antes que se pueda. Y aquí viene el momento de tomar fotos, como yo digo, pues son los bundles, que es ese paquete sistemático de medidas que deberíamos de utilizar no solamente en un, un punto, sino todos sus puntos a la vez. Y entonces son como planes de capacitación de cuidado de la vía aérea de todo nuestro personal, lavado de manos correcto, protocolos de sedación, como les decía, hacia el paciente hay que valorarlo con las escalas de sedaciones adecuadas, no sobresedarlos y quitar los sedantes y los relajantes lo antes que se pueda. Como le digo, iniciar el weaning lo antes posible. Idealmente que todos nuestros tubos endotraqueales tengan una aspiración subglótica, revisarlos y aspirarlos periódicamente, idealmente por turno o 2 veces por turno. Como gol estándar, pues la valoración del CUF
del neumotaponamiento que debería de andar, debería de estar idealmente entre 20 a 30 centímetros de agua. Nuestros pacientes tienen que estar semi-Fowler en una posición de 30 a 45 grados, no cambios rutinarios del circuito o humedecedores, como les decía, de 7 a 10 días es más que suficiente, no estilar de forma rutinaria suero fisiológico, vía intubación, idealmente la orotraqueal, utilizar siempre una humidificación activa, aseo bucal sumamente importante con soluciones de clorexidina al 0.2 al 2% como máximo y hacer lavados alrededor de cada 4 a 8 horas. Drenar siempre el agua condensada que se acumula en los circuitos. Una ventilación mecánica de protección sumamente importante y sobre todo conciencia. Muchas veces algunas de las cosas que hacemos mal, las hacemos mal y las dejamos así porque nadie se está dando cuenta. Y ahí es donde viene nuestra parte interna y nuestra conciencia que debemos de hacer las cosas de la mejor manera. Importante, como les decía, volver a repetir lo que les decía anteriormente, a cumplir lo que les decía anteriormente. Y pues decirles que pues cuidado intensivo no es una especialidad, pues realmente lo que es cuidado intensivo es un estilo de vida. De mi parte, pues muchas gracias. Como les dejo aquí esta pequeña reflexión de Romanos 12:6, que tus dones y talentos son para servir a los demás. Muchas gracias, pura vida. Un abrazo caluroso a todos y cada uno y gracias por colaborar. Que Dios les bendiga.